El problema que vamos a desarrollar es del tema de fluidos y específicamente de la parte de hidrodinámica o dinámica de fluidos, y el tema teórico que estaría involucrado en el desarrollo de este ejercicio es la ley de Poiseuille. El enunciado del problema dice lo siguiente: por un conducto horizontal de diámetro interior de 3,4 por 10 a la menos 3 metros y 50 centímetros de longitud, circula agua con un caudal de 0,8 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Determinar la diferencia de presión entre sus extremos, es decir, entre los extremos del tubo. Considerarlo como fluido real, y para lo cual tenemos de dato el valor de la viscosidad del agua, que es el fluido que circula, que es de 1,005 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. En esta diapositiva lo que nosotros tenemos es una comparación entre la circulación de un fluido ideal versus un fluido real. En el caso del fluido ideal, como han trabajado en los problemas que se resuelven por medio del teorema de Bernoulli, lo que tenemos es que la viscosidad es el coeficiente de viscosidad o la viscosidad de la sustancia que circula, del líquido que circula, es 0, ¿sí? Por lo cual la presión en esta parte del tubo es igual a la presión en esta sección del tubo, ¿sí? En este punto, perdón, y en este otro punto del tubo. Es decir que la presión se mantiene constante, ¿sí?, si la sección del tubo no cambia, ¿sí? Entonces, en el caso de un fluido real, como el que tenemos en la parte inferior, el coeficiente de viscosidad es distinto de 0 y es la razón por la cual, a medida que el fluido circula, ¿sí?, la presión va disminuyendo. Es decir, que se establece una diferencia de presión entre el punto B y el punto A, ¿sí? La presión en el punto B es menor que la presión en el punto A, ¿sí? Ese es en el caso de un fluido ideal, y este problema justamente trata de un fluido real. En cuanto a la ley de Poiseuille, lo que tenemos es la expresión de esa misma ley de dos formas. En la ecuación de la izquierda tenemos despejada la variación de la presión. En este caso sería la variación de la presión entre los extremos del tubo, de la porción del tubo que queremos estudiar. Y en la ecuación que tenemos a la derecha tenemos despejado el caudal, ¿sí? La que nosotros vamos a utilizar es esta misma, porque lo que nos está pidiendo el problema, como decía el enunciado, determinar la diferencia de presión. O sea, la diferencia de presión es este delta, que significa diferencia, P de presión. Analicemos un poquito los términos que tiene esta ecuación. Tiene, un número, el coeficiente de viscosidad del líquido que circula, en este caso el del agua, la porción del tubo estudiada, que son los 50 centímetros, el valor del caudal, ¿sí?, la cantidad de volumen que circula por unidad de tiempo, y aquí abajo tiene el número pi y tiene el radio interior del tubo elevado a la cuarta, ¿sí? Podemos hacer un breve análisis de esta ecuación, ¿sí? A medida esa diferencia de presión, esa caída de presión que se establecía en el tubo de sección constante, ¿sí?, va a aumentar a medida que el coeficiente de viscosidad sea mayor, también la porción del tubo estudiada sea mayor, y también el caudal. Cuando estas tres cantidades aumentan, esa diferencia aumenta. Cuando el radio del tubo disminuye, al estar en el denominador, también se produce un aumento de la presión, de la diferencia, de presión entre los extremos del tubo, ¿sí? Es para analizar un poquito los factores que hay en esta variación de presión de esta ley de Poiseuille.
Las condiciones de validez de esta ley. Tenemos que tener régimen laminar y estacionario, es decir, que el fluido tenga un régimen laminar, se va a analizar por medio del número de Reynolds, que los tubos sean rígidos, de sección circular, ¿sí? Dado que estamos trabajando con radios, ¿sí? Que sean rígidos significa que no se modifique su sección, que los líquidos sean incompresibles y que su viscosidad no cambie, ¿sí? Líquidos incompresibles que indicaría una densidad constante y una viscosidad también constante. Tubos suficientemente largos. Nosotros lo que analizamos es una porción de ese tubo suficientemente largo. Aquí tenemos la ecuación nuevamente y ahora vamos a analizar un poco los datos para elegir el sistema de unidades que vamos a trabajar. Ese sistema de unidades lo vamos a elegir más que nada, o conviene elegirlo, de acuerdo a el sistema de unidades en el que fueron dados los datos. Fíjense, en el diámetro interior está expresado en metros, la longitud del tubo está expresada en centímetros, ¿sí? Este sería el sistema CGS, el metro sería la unidad fundamental del sistema internacional. Ya tendríamos una unidad en sistema internacional, la otra en el sistema CGS. El caudal está expresado en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Una unidad derivada del sistema internacional y una fundamental. Y fíjense, la viscosidad está expresada en pascal, que es la unidad de presión del sistema internacional, multiplicada por unidad de segundo. O sea, tenemos aquí también presente el sistema internacional, por lo cual ese va a ser el sistema elegido, porque menos cambios de unidades vamos a tener que hacer para llegar al resultado, ¿sí? Recuerden que siempre vamos a tener que tener en un mismo sistema para poder hacer las simplificaciones de las unidades. Entonces, la longitud la cambiamos de 50 centímetros, en el sistema internacional vale medio metro. El diámetro interior es de 3,4 por 10 a la menos 3 metros, ¿sí? Nosotros necesitamos el radio, ¿sí? Es muy importante no cometer un error, porque a veces, como en este caso, justamente está informado el diámetro, están las unidades que tenemos, o sea, está en metro, que es como corresponde, pero nosotros en la ecuación necesitamos el radio, ¿sí? Entonces el diámetro son 2 veces el radio, o sea que el radio tiene una longitud que es la mitad de la longitud del diámetro. Entonces este número dividido 2 es 1,7 por 10 a la menos 3 metros. El caudal está expresado en el sistema internacional y, como habíamos analizado también, el coeficiente de viscosidad también. Aquí tenemos los datos reemplazados en la ecuación de la ley de Poisseville, ¿sí? El valor de la viscosidad. Analizamos que todo esté correctamente escrito con sus correspondientes unidades. Aquí tenemos el número pi, que en la calculadora, recuerden que se puede escribir, creo que como shift exponente en la mayoría de las calculadoras, para no estar escribiendo el 3,1415. Y por otro lado, aquí hay que prestar un poquito de atención. Aquí tenemos el radio elevado a la cuarta. El radio se compone de su número y su correspondiente unidad, de manera que cuando dice radio elevado a la cuarta vamos a tener que elevar a la cuarta tanto el número como su unidad. Si no utilizamos aquí estos paréntesis, ¿sí? Puede ser que pongamos el número 4 y quede afectado solamente el metro, con lo que estaría mal el problema. En la expresión de la parte inferior, ¿sí? La diferencia con la expresión de la parte superior, simplemente que se ha distribuido la potencia, ¿sí? La potencia cuarta en el número, ¿sí? En el valor del radio, la magnitud del radio, y se ha escrito metro a la cuarta, ¿sí? El metro se elevó a la cuarta y nos quedó de esta forma la expresión. Bien, la unidad que nosotros tenemos que obtener es una unidad de presión. Nosotros vemos la unidad de presión en la unidad de viscosidad, por lo cual, ¿sí? No vamos a necesitar reemplazar esta unidad
escribirla como Newton sobre metro cuadrado y a la vez reemplazar el Newton. No, acá simplemente como está expresada en la unidad de presión, simplemente tenemos que ver que se nos vayan todo el resto de las unidades para que solamente quede en Pascal. Bien, entonces analizamos. Tenemos un segundo que se va a ir con el segundo del denominador en el caudal. El metro cuarta, que está en el denominador de la expresión, se va a ir con el metro cúbico y se va a ir también con el metro de la longitud, ¿sí? Metro por metro cúbico, tenemos un metro cuarta en el numerador, se va con el metro cuarta del denominador y finalmente la unidad que nos va a quedar luego de hacer las cuentas es en Pascal, como queríamos, ¿sí? ¿Cómo hacemos la cuenta? Cada uno lo va a hacer de la forma que más esté acostumbrado, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que si optan por multiplicar todos los números que están en el numerador y dividen por lo que está en el denominador, tener en cuenta de antes de el número pi, ¿sí? Abrir un paréntesis y luego de elevar a la cuarta cerrar el paréntesis, ¿sí? Y ahí ya estaría. Una forma que me es muy fácil a mí para no utilizar esos paréntesis antes del pi en este caso y después de elevar a la cuarta el número es multiplicar todos los números que están en la parte superior, luego dividir por pi igual y volver a dividir por el radio a la cuarta igual y ahí llego al resultado. El resultado de los cálculos nos da un valor de 122,56 Pascal, lo que significa que la diferencia de presión entre el punto B y el punto A es de ese valor teniendo en cuenta todos los datos del problema, ¿sí? Al tratarse de un fluido real, como habíamos comentado, ¿sí? Se produce una disminución de la presión, ¿sí? Cuando el fluido circula en este sentido, ¿sí? Presión de B se hace menor que la presión de A. Entonces este es nuestro resultado deseado, nuestro objetivo, informado también escrito con palabras en la parte inferior de la diapositiva. Muchas gracias.